Estamos de regreso en Buena Onda. Hoy conversamos con el profesor Joan Méndez, quien es amigo personal mío y es colega mío también allá en la Escuela de Filosofía de la Universidad del Zulia. Hemos venido conversando a propósito del socialismo en Venezuela. Tú decías en el segmento anterior, Joan, que una pretensión del socialismo es alcanzar mayores niveles de igualdad. Y claro, muy poca gente va a disputar que hay mucha desigualdad en el mundo. Lo quizás debatido es, bueno, ¿cuál es el mejor mecanismo para alcanzar esa igualdad? Es decir, podemos estar de acuerdo y en eso estarán de acuerdo tanto los partidarios como los opositores al socialismo de que hay mucha desigualdad y de que conviene equiparar un poco las condiciones sociales. Pero yo creo que el disenso está en el método. ¿Cómo es el método socialista para alcanzar la igualdad? Tradicionalmente se ha entendido como que, bueno, el método es que tiene que llegar un Estado que más o menos pues le quite a los ricos y le dé a los pobres, pero no sé, dime tú si eso es una caricatura o... Sí, yo creo que hay que contextualizar muchísimas cosas, ¿no? Primero, obviamente, se habla también no solamente de la propuesta de Marx, sino también de un socialismo real, concreto, un socialismo histórico, pues, ¿no? Como el caso de la antigua Unión Soviética, y esa experiencia es importante, porque si bien es cierto fracaso, después, bueno, ya prácticamente después de la caída del muro de Berlín, pero que hay muchas consecuencias que es interesante abordar, ¿no? Que obviamente no es la cuestión aquí. Y posteriormente las distintas experiencias que también se han estado a nivel de América Latina, pues, ¿no? Siendo Cuba pues, una de las referencias fundamentales a raíz de la Revolución Cubana, ¿no? Y más aún, bueno, la experiencia que vive hoy en día Venezuela y algunos países cercanos pues, a lo que en Venezuela se está viviendo, como Bolivia, Ecuador, etcétera, etcétera. Ciertamente la cuestión del método es una de las formas que aún en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador y en estos países que pretenden buscar el socialismo como vía alternativa al capitalismo, sigue siendo una tarea constante. Es decir, todavía no hay, pudiésemos decir, bueno, que más hay un materialismo histórico, un materialismo dialéctico como método, ¿no? Quizás. Pero quizás hoy en día en el siglo XXI, y sobre todo al hablar de un socialismo bolivariano, en Venezuela, yo creo que se están buscando distintos métodos para poder realmente distribuir mejor las ganancias, ¿no? No solamente la cuestión es quitarle quizás al rico sus propiedades, aunque el tema de la propiedad privada es un tema fundamental en el socialismo, ¿no? Y más aún, bueno, porque incluso con lo que vive hoy en día Venezuela y cuando se implementó hay que estar claros que Marx, por ejemplo, sí estaba en contra de la propiedad privada de los grandes medios de producción. Sí, sí. O sea, que cuando el presidente venezolano pretende expropiar Owen, Illinois o La Polar o empresas grandes como esas, eso es en concordancia con lo que Marx decía que había que hacer. Es en concordancia con lo que Marx había que hacer, pero más aún hoy en día lo que se busca también, además de, pudiésemos decir, que el Estado pues, o ese proceso de nacionalización que hay de estas empresas privadas o de las transnacionales, el Estado también busca de esta forma poder distribuir, ¿no? Quizás mejor la ganancia. Ahora habría que ver, porque esto también es otro tema más. Es muy complejo hablar de todo esto. El tema es de las empresas privadas, las empresas públicas, hay una objeción, ¿no? Y vamos a aprovechar para adelantar un poco cómo un promotor del socialismo respondería a las siguientes críticas. Siempre ha habido la objeción de que si hay un Estado que toma algunas riquezas y las reparte, siempre hay el peligro de que el que agarre para repartir se va a quedar con una parte él también. Y entonces, claro, surge una élite que controla esos medios de producción en nombre del Estado, pero que realmente no los reparte en la población. Y se abre la puerta con esto a la corrupción. ¿Cómo crees tú que el socialismo puede evitar ese problema? Sí, porque, por ejemplo, en el gobierno actual mucha gente ha criticado, no propiamente al presidente, pero de algunos de su alrededor, de que en esas estrategias de expropiar empresas y tal, a fin de repartirlas entre los trabajadores, realmente ahí en algunas empresas lo que ocurre es que los entes que se encargan de la expropiación no lo reparten, sino que se lo quedan ellos mismos. Sí. Entonces, ¿cómo evitar ese tipo de cosas? Sí, realmente es un problema. Lo que hacía referencia en la intervención anterior, es el problema incluso de lo público y lo privado, cuál funciona mejor, ¿no? Que hasta ahora pareciese que la respuesta y las tendencias dirán, bueno, que funciona mejor el sector privado por esta misma situación. Pero el problema de la corrupción es un problema que no solamente lo puede generar el socialismo como proyecto, ¿no? Que está entre las posibilidades, pero no, sino el mismo capitalismo como mismo sistema también lo tiene, ese gran problema de la corrupción. Ahora, ¿cómo poder evitar este tipo de desviaciones, ¿no? Es un problema que creo que hoy en día este gobierno actual está presentando. ¿Cómo poder minimizar en lo que
en lo que más se pueda el problema de la corrupción, un problema que en Venezuela se viene presentando previo a este proceso que ya tiene 11 años, y los problemas de corrupción que se caracterizó en la Cuarta República, y creo que es un problema que hoy en día igualmente tenemos, un problema cultural, es un problema donde realmente aún no hemos superado esos niveles de, bueno, si estamos proponiendo un proyecto socialista que pretende equilibrar y distribuir las ganancias desde la perspectiva social, la perspectiva económica, ¿cómo es posible que todavía evidenciemos en algunos sectores de la población y en algunas instituciones del gobierno, algunos que se sigan beneficiando como lo planteaba Gabriel? Yo creo que hoy en día uno de los retos fundamentales de este proceso que vive en Venezuela es luchar, y aquí obviamente entraría el instrumento, la educación, y como diría Mara, o sea, el problema de conciencia de clase, en cómo poder implementar mecanismos realmente más efectivos para evitar la corrupción, para evitar en esa búsqueda de distribución de ganancias, cómo poder evitar realmente que los que lo pretendan hacer no se beneficien por sí solos, pues, porque realmente caería por sí mismo en una misma contradicción, pues, y creo que uno de los problemas que hoy en día se presenta en Venezuela es un problema cultural, y que creo que este gobierno debería atacar con mayor eficacia, pero con mayor transparencia para la hora de poder distribuir esa ganancia y no cometer estos errores que, repito, no solamente se han cometido quizás en los socialismos, en las experiencias del socialismo histórico, sino también la evidenciamos constantemente en la misma propuesta sistema capitalista, pues, ¿no? Sí, me imagino que habrá corrupción de parte y parte. Ahora, ¿cómo ha sido la entrada del socialismo en Venezuela? ¿Cómo llegaron estas ideas? Bueno, El gobierno lleva 12, 13 años apenas. Pero desde mucho antes ya había socialismo, o por lo menos ideas socialistas en Venezuela. ¿Cómo fue que llegaron? Podemos decir que es en el siglo XIX, con algunos planteamientos que el mismo Rafael María Baral, Fermín Toro y entre otros intelectuales comenzaron un poco a reflexionar sobre las ideas del socialismo utópico, ¿no? Incluso podemos decir que estos pensadores son los primeros que abordan el problema del socialismo utópico en Venezuela, al debatir con ideas como las de Proudhon, entre otros autores, ¿no? Y que para el momento obviamente no era el contexto, pues, ¿no?, para poder discutir esas ideas, sobre todo porque estaba el liberalismo, pues, ¿no?, como una de esas corrientes políticas y filosóficas establecidas en la región, no más aún en Venezuela. Pero pudiésemos decir que es en el siglo XX, sobre todo con esa llamada generación del 28, en la época de Juan Vicente Gómez, donde realmente se habla de un socialismo científico, pues ya con ideas del mismo Marx y de Engels, cómo comienza realmente a trabajarse en función sobre todo de un movimiento que pretendió protestar, un movimiento de estudiantes que a raíz de esas influencias lograron discutir en algunas cuestiones con la dictadura de Juan Vicente Gómez, que duró por más de 27 años en el poder. Estamos conversando con el profesor Joan Méndez a propósito del socialismo en Venezuela. Vamos a escuchar para esta segunda pausa musical de Mariana Vega el tema Háblame. Ven acá, siéntate cerca y mírame, empieza a hablarme y cuéntame lo que yo quiero oír. Y acércate, toma mis manos sin temor, no tengas miedo, solo amor, quisiera oír de ti.